Bendiciones, queridos hermanos y amigos. Vamos a comenzar otro estudio poderoso de la palabra de Dios. Y lo he titulado en el día de hoy, ¿quién es el mentiroso? Como dice la Biblia, ¿quién es el mentiroso? Hermanos, estamos viviendo en un mundo, en una sociedad llena de mentira. Los padres le mienten a los hijos le mienten a los padres, las parejas se mienten unos a otros, no hay respeto por el ser humano, se mienten en los centros de trabajos, se mienten por la televisión, sale toda la mentira, se miente por la radio, los gobiernos mienten. Estamos viviendo en una sociedad llena de la mentira. Los predicadores, la mayoría de ellos, mintiendo desde los púlpitos, crean cosas, teorías, enseñanzas, que las mayorías están llenas de mentiras. Ya no podemos confiar en nadie. O sea que dejamos claro que esta sociedad está llena de mentiras. Y nosotros los cristianos tenemos que ser diferentes. Tenemos que andar con la verdad siempre. Aunque muchas veces esa verdad nos va a hacer perder quizás muchas cosas materiales o financieras. Pero la verdad es lo primordial. Pero la Biblia, aparte de todo esto, registra una mentira que es de vida o de muerte. Y nosotros vamos a estudiar ahora, en estos momentos, sobre esta mentira, sobre quién es el mentiroso. Y vamos a ir a la Biblia, a Primera de Juan, capítulo 2, estoy buscando aquí en mi Biblia, Primera de Juan, capítulo 2, versículo del 2 al 23, y dice así la palabra de Dios. Primera de Juan 2, del 22 al 23. ¿Quién es el mentiroso? Hace una pregunta aquí. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? O sea, una de las mentiras más grandes que tiene el mundo religioso o que puede tener esta sociedad es el que niega que Jesús es el Cristo. O sea, el Jesús, el Hijo de María. La palabra Cristo quiere decir el ungido, el Mesías, que había sido prometido en las Santas Escrituras. Este Mesías, este ungido que todavía los judíos, la gran parte de los judíos todavía están esperando, el que niega que este Jesús es el Mesías, este es el mentiroso. Este es el falso. Este es el que es del mundo, el que es del diablo.
El que niega a Jesús y lo que él hizo para redimir a la humanidad es un mentiroso, es un falso. Esta persona, sigue diciendo la Escritura, este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. O sea que si una persona niega que Jesús es el Mesías, que Jesús es el ungido, que Jesús es el Hijo de Dios, pues esta persona es anticristo. Esta persona es falsa. Esta persona no viene de Dios. El que niega al Padre y al Hijo como uno, esta persona es anticristo, esta persona es falsa. Por eso la importancia de nosotros los cristianos creer en la Trinidad, porque la Trinidad no niega al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. La mayoría de las religiones en el mundo niegan la Trinidad. Niegan que Jesucristo es Dios. Y si usted es un estudiante serio de las Escrituras, verá que las Escrituras nos enseñan claramente que Dios el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Por eso dice que este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. ¿Y quién es el que inspira este texto de la palabra de Dios? El Espíritu Santo. O sea que ya aquí de esta manera tenemos la Trinidad. Pero bueno, este estudio que le estoy dando hoy no se refiere a la Trinidad, sino se refiere a quién es el mentiroso más grande. Aquel que niega que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquel que niega que Jesucristo es el ungido, que Jesucristo es el Mesías. Miren, la mayoría de los judíos no creen que Jesucristo es el Mesías. Creen que es un impostor. Bueno, ellos son mentirosos. Ellos son anticristo. Lo dice la Biblia. Por lo tanto, con este texto podemos afirmar que las religiones del mundo, que las sectas, que las creencias del mundo, las filosofías, los pensamientos, las ideologías, todas son mentirosas, todas son falsas. Por lo tanto, dirigen al hombre en la dirección equivocada. Todo que venga usted y no reconozca a Jesús como el Mesías, como el ungido, como el Hijo de Dios, como el Hijo del Padre, pues es un mentiroso, no viene de Dios, es un anticristo. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Y es muy importante y necesario que nosotros los cristianos conozcamos la dirección apropiada a Dios. Ella sola es por Jesucristo. Jesús nos lleva a Dios. Jesús nos lleva al Padre. Él lo enseñó en muchísimas partes en la palabra de Dios. Vamos a seguir leyendo en el versículo 23. Estoy tomando un cafecito aquí, delicioso, aquí estudiando la palabra con ustedes, mis hermanos. El 23. Todo aquel que niega al Hijo
tampoco tiene al Padre. Y hay millones de personas que rechazan a Jesús como único medio de salvación. Ellos aceptan otras creencias, otras religiones, aceptan al mismo Dios, pero sin Jesús. O sea, creen en Dios, pero quitan a Jesús de su creencia. Los que hacen esto no tienen ni a Dios ni salvación ninguna. Esto es sin importar las afirmaciones que tales personas hagan. Ellos pueden decir, yo tengo la mejor relación con Dios, pero si niegan a Jesús, entonces no tienen a Dios. No tienen a Dios. No tienen al Padre. Para poder tener al Padre, Dios Todopoderoso, el que creó los cielos, la tierra, hay que servir a Jesucristo. Hay que recibir a Jesús. Hay que creer en Jesús. Sigue la Escritura diciendo, el que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. O sea que si usted acepta al Hijo, quien es Jesucristo, entonces usted también acepta al Padre, ya que el Hijo es el camino al Padre. Y esto lo enseña la Escritura en diferentes partes. 24. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. O sea, no nos desviemos del verdadero evangelio que nos trajo a Cristo desde el principio cuando aceptamos. Cuando nosotros dijimos en una ocasión, me arrepiento, Dios, acepto a tu Hijo, creo lo que Él hizo, pues ahí ocurrió una transformación supernatural, sobrenatural es la palabra. Eso fue producido por Dios, por el Espíritu Santo, por haber aceptado a Jesús. En eso debemos permanecer. Gloria a Jesús. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. O sea que la responsabilidad de cada creyente, establecerse, tener estabilidad en el crecimiento de las doctrinas sanas, mediante una vida santa y una determinación de ceñirse y permanecer en ellas. O sea que es la determinación suya usted hacerlo. Mire, hay un versículo más que enseña la Biblia, que habló Pablo en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3, que dice, y esto es muy importante que yo lo lea y lo estudie con ustedes. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. La palabra anatema quiere decir maldito. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. O sea, ¿qué nos enseña este versículo aquí? Mire, nadie que venga de Dios va a negar estas cosas que ya nosotros hemos enseñado, que enseñamos en Juan. Nadie que venga de Dios va a negar eso. El que venga y niegue eso, pues no es de Dios, no es del Espíritu Santo de Dios. O sea, no van a negar a Jesús y menos al Padre, van a creer en la Trinidad. Creer en la Trinidad, hermanos, es esencial para la doctrina del cristianismo. Es la única creencia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Escuche bien esto.
el no creer en la Trinidad nos convierte en una religión falsa, ya que la Biblia enseña que Dios es Padre, Dios el Padre es Dios, y en esto muchos no tenemos problemas. Pero también la Biblia enseña que Jesucristo es Dios, y en esto muchos tenemos problemas. Y la Biblia enseña que también el Espíritu Santo es Dios, y en esto muchos tenemos problemas. Muchos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, es un poder, y es una fuerza y un poder, pero es una persona que es Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero bueno, este no es el tema de hoy. Yo les voy a traer otro tema sobre la Trinidad en otra ocasión. Es esencial todas las otras religiones. Fíjense, si es esencial que todas las otras religiones en el mundo creen en Dios el Padre solamente. Ellos no creen en Jesucristo como Dios también. Y mire, yo estaba estudiando, déjame agregarle un punto a esto. Yo no iba a hablar de la Trinidad, pero déjame agregar un punto aquí para dejar claro algo, porque quizás muchas personas pueden tener algún tipo de confusión. Si usted se lee, vamos a ir a la Biblia, yo se lo voy a leer rapidito y después continuamos con este estudio. Esto fue un paréntesis que abrí aquí, porque sentí que tengo que hablar de esto. Si usted se lee Juan, primera de Juan, el libro de Juan, 1:1, mire lo que dice. Mire esto. Aquí el apóstol Juan nos revela y nos enseña que Jesucristo es Dios. Mire, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, si usted salta ahí del 1 al 14, mire lo que dice el 14. Y el Verbo fue hecho carne, o sea, se convirtió en un hombre, en un ser humano, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y entonces yo, mientras analizaba estos versículos, yo fui al griego también. Y en el griego dice exactamente lo mismo, que el Verbo era Dios. Entonces, los testigos de Jehová, ellos dicen que Jesucristo no es Dios, que es como un Dios, pero no es Dios. Entonces, si usted va a la Biblia de los testigos de Jehová, que se llama la traducción del Nuevo Mundo de las Nuevas Escrituras, y usted lee Juan 1:1, usted va a ver que ellos, cuando van a hablar del Verbo como Dios, lo ponen en minúscula, y cuando hablan de Dios, en mayúscula. Pero si usted va al original griego, el original griego dice Dios para uno como para el otro. Entonces, ellos mismos, en su propia palabra, se contradicen, porque sea Dios con mayúscula o con minúscula, dice Dios. O sea que el Verbo, quien es Jesucristo, se hizo carne, tomó forma de hombre. Y ese hombre que caminó en esta tierra por 3 años y medio, que fue a la cruz, que murió por los pecados de todos los hombres, es Dios. Por eso es que nosotros los cristianos creemos en la Trinidad. Creemos que hay un solo Dios verdadero,
pero que la Biblia enseña que el Padre es Dios, que Jesucristo es Dios y que el Espíritu Santo es Dios. Bueno, vamos a continuar el tema. O sea, tenemos claro esto de que Jesucristo es Dios. Si nosotros aceptamos a Jesucristo, pues tenemos al Padre. Muy importante esto. Si no aceptamos a Jesucristo, no tenemos al Padre. No tenemos la ayuda del Padre. Entonces, si usted cree en Jesús como un profeta, porque hay muchas personas que creen que fue un gran profeta, que fue un gran hombre, un gran obrador de milagros, que fue un gran orador, un gran maestro. Yo hablaba con muchas personas y dicen, sí, yo creo que la filosofía de Jesús era grande, poderosa, nadie habló como él. Pero eso es todo lo que creen. Hay algunos que creen que, wow, un filósofo bien grande se levantó. Si usted cree todo eso, pero no cree en él como el Hijo de Dios, como el Redentor, como el Mesías, como el ungido, entonces usted es un mentiroso, es un anticristo y no tiene la vida de Dios. Si hay algún tipo de institución, de gobierno, de religión que no cree de Jesús como lo que él verdaderamente es entonces un anticristo. Es un mentiroso. Aunque Jesús fue un gran maestro, fue un gran orador, fue todas esas cosas, pero fue más que eso. A Jesús tenemos que conocerlo como el Hijo de Dios, el ungido, el Mesías prometido en las Santas Escrituras. Lo tenemos que conocer como el Salvador del mundo, el que Dios había prometido que vendría para redimirnos y salvarnos de los pecados. Tenemos que conocerlo como el que se ofrecería como ofrenda por todos los hombres. O sea, Dios hecho hombre. Mire, hay muchos que creen en él, pero no de esta manera. Solo lo ven como un gran hombre que vivió en esos entonces, lo cual hacemos bien en seguir sus enseñanzas, dicen. Eso es todo lo que creen. Dice, tú buenas enseñanzas, qué bueno, pero eso es todo. Sin embargo, Jesús dijo de él mismo, y lo es, dijo que él era la vida, que él era la luz del mundo, que él era el camino, la resurrección, la verdad, el todopoderoso, el pan de vida, el salvador de la humanidad, el rey, el que tiene todo el poder, el que tiene palabras de vida eterna. Él es la vida eterna, Él es la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento. Él es el vencedor, el gran sumo sacerdote, el único intercesor entre Dios y los hombres, el león de la tribu de Judá. Él es Dios en forma de hombre. Él es el alfa y el omega, la gloria de Dios. La misma imagen de Dios. En resumen, Él es la existencia misma. Sin Él, nada de lo que usted ve hoy día existiría. O sea que Jesús es la causa. Jesús es la existencia misma del hombre. Pero muchos no ven esto.
Entonces, si la persona cree todo esto que yo le he hablado, entonces esa persona sí está hablando del Espíritu Santo. Sí ha sido enviado de parte de Dios. Pero si la persona no cree de esta manera, puede tener la mejor enseñanza, puede tener la mejor fraseología, puede ser el mejor orador o maestro, que no viene de Dios. Es un mentiroso, es un falso. Esto dicen las Escrituras. Nadie, hermanos, nadie puede vivir para Jesús sino por el Espíritu Santo. Nadie puede hacer a Jesús su Señor y servirle y obedecerle y ser fiel si no es por el Espíritu de Dios. O sea que si usted ahora que me está escuchando está sirviendo a Jesús, está viviendo para Él, cree en Él con todas sus fuerzas, es porque el Espíritu Santo está en usted. El Espíritu Santo lo ha ayudado. Usted no es un mentiroso. Usted viene de parte de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Con su permiso, otro poquito de café. Qué delicioso. Si una persona niega a Jesús y no cree en Jesús y no vive para Jesús, es que no tiene el Espíritu Santo. La nación de Israel no cree en Jesús, por lo tanto no tienen el Espíritu Santo. Todos aquellos, y escuchen bien, que niegan a Jesús como el Hijo de Dios, son anticristos. Todo el que niega la obra del Calvario es anticristo, no tiene el Espíritu de Dios. Ahora, algo muy importante aquí que yo durante mi tiempo de cristianismo he aprendido y he podido analizar y comprender. Hay un tipo nuevo de cristiano que cree en Jesús y su obra en el Calvario. Pero esto es mentalmente, lo han aceptado mentalmente, lo aceptan como algo verdadero, pero no lo viven. No está en su corazón. Y este tipo de cristiano acepta todo tipo de creencia y enseñanza siempre y cuando suene espiritual. Si meten a Dios por medio, ellos lo van a creer. Le den lo que le den. Gloria a Jesús. La mayoría de ellos han nacido en las iglesias y han estado oyendo el evangelio toda su vida, pero no han nacido de nuevo. Están ahí en la iglesia, son religiosos, van todas las semanas a las iglesias, pero no han nacido de nuevo. Tienen el cristianismo como parte de su cultura. Nacieron en esa cultura. Es como el cubano que desde niño come frijoles negros. Toda su vida comerá frijoles negros. ¿Por qué? Porque lo criaron con los frijoles negros. Así pasa con la mayoría de estos cristianos modernos. Nacieron en la iglesia, se criaron ahí, pues siguen haciendo lo mismo, pero sin nacer de nuevo, sin tener un encuentro personal con Jesucristo. Alabado sea su nombre por siempre. Entonces se han convertido en creyentes, donde todo lo ven bien. Son como las personas que dicen que la homosexualidad es una preferencia sexual. Ellos dicen no está mal, siempre y cuando no dañes a nadie, no le hagas daño a nadie, pues hazlo. No hay problema, todas las religiones llegan a Dios. Todo el que haga buenas obras será salvo. Esto es lo que piensan
la mayoría de las personas. Y Judas cataloga a este tipo de personas como los sensuales que no tienen el Espíritu de Dios, pero son muy religiosos, son muy disciplinados y están en la iglesia todos los días, todas las semanas. Por eso este tipo de cristianos es el cristiano más peligroso que existe. Y de esto habló el apóstol Pablo, habló en Timoteo sobre este tipo de creyentes, que habrá en los últimos tiempos, tiempos difíciles, porque los cristianos de los últimos tiempos serán muy religiosos. Gloria sea el nombre de Jesús. Tenemos iglesias llenas de personas que no han sido salvas, que no han nacido de nuevo y que están llenos de demonios de indiferencia. Si es que existe algún demonio que se llame demonio de indiferencia. Le da lo mismo cualquier cosa. El diablo ha logrado crear una cortina de ideas y pensamientos contrarios al evangelio. Y esto se ha convertido en una fortaleza del enemigo para mantenerlos alejados a la luz del Evangelio de Jesucristo. O sea, el diablo crea en sus mentes una fortaleza, una cortina que no los deja entender, no los deja comprender, no los deja ver todas estas cosas que yo les estoy explicando a ustedes. Han sido atados con fortalezas de ideas, de pensamientos, de filosofías, de psicología, de cultura, de educación, de tecnología, de modernismo, de la ciencia, para mantenerlos atados, aún creyendo en Jesucristo mismo. Sí, porque ellos dicen, creemos en Jesucristo, creemos todo, pero también creemos en todas las religiones del mundo. Creemos en todos los pensamientos del mundo. Pero es creencia, esa creencia es como una aceptación mental solamente, en su mente, no es en el corazón, no lo vive. Ellos creen en Jesús como un gran profeta. A veces creen en Jesús como hijo de Dios, pero sin vivir para Él. Para ellos todo está bien. Ellos dicen, busca la paz con todos, no te metas en problemas, no contradigas a nadie, no contradigas a nada. Deja que la gente viva como quiera, esa es su vida. De todas maneras, ellos van a dar cuenta a Dios. Y Dios es quien es el que va a juzgar, dicen ellos. Y nuestras iglesias están llenas de pecadores practicantes. Siguen en la homosexualidad, siguen en el lesbianismo, el adulterio, la mentira, la fornicación, la brujería, las herejías. Sí, lo que le estoy hablando es cierto. Y por eso es que estoy trayendo estos estudios, para que mediante estos estudios el Espíritu Santo los toque y los liberes. Alabado sea el nombre de Jesús. Mire, tenemos líderes y pastores que abiertamente profesan sus preferencias sexuales. Y como resultado tenemos congregaciones llenas de parejas del mismo sexo. Estos, hermanos, son los creyentes más peligrosos de estos últimos tiempos. Yo he visto iglesias llenas de homosexuales. Ahí mismo en Miami Beach, en Pine Tree, la 40 y pico, o la 50 y pico, no recuerdo
la dirección exacta. Sus pastores son homosexuales y casi todos sus miembros son homosexuales. Y ellos abiertamente dicen, somos homosexuales, esta es nuestra preferencia sexual y nosotros servimos a Dios así. Eso es lo que dicen ellos. Han sido engañados por el diablo y se irán al infierno si no se arrepienten y no se apartan de su pecado. Esto fue una pastora que esta iglesia, yo conocí a esta iglesia por la pastora de ese lugar, que es mi cliente. Va a mi trabajo para que yo le arregle su auto. Mire, hay líderes religiosos que son pedófilos practicantes. Hay cientos y miles de sacerdotes con todo tipo de aberraciones sexuales y que hace gran parte de la iglesia dormir y aceptar todo esto como algo normal. ¿Sí? Ya se han acostumbrado a verlo como algo normal. Nosotros predicamos a Cristo y la cruz. Predicamos una vida santa, apartados de la corrupción de este mundo. Que hablamos y decimos las cosas como son y la enseñamos. Nosotros los cristianos, los que estamos viviendo en santidad para Jesucristo, somos los que decimos la verdad de este mundo. Señalamos los problemas de este mundo, señalamos los problemas de esta sociedad. Estamos diciendo la verdad, que necesitan arrepentirse, que necesitan apartarse, que necesitan venir a Jesucristo para que sean salvos. Gloria sea el nombre de Jesús. Entonces todos los otros son los mentirosos. Y los mentirosos serán echados al lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Qué predicaban los primeros apóstoles? Que Jesucristo era el Mesías y era Dios hecho hombre. Ellos predicaban que fue crucificado por los pecados del hombre y que por fe en Él tenemos salvación. Ellos predicaban que resucitó de los muertos y ascendió al Padre. Ellos predicaban que los creyentes pueden recibir el bautismo del Espíritu Santo con la evidencia, hablando en otras lenguas. Ellos enseñaban que el creyente puede usar el nombre de Jesús para orar por la sanidad de sus cuerpos. ¿Y qué sucedía con las personas? Que eran salvas, sanas, bautizadas en el Espíritu. Y eso es lo que debemos hacer nosotros los verdaderos cristianos. Esto que yo les he dicho ahora, lo que hacían los apóstoles. Y desgraciadamente, muchos se han envuelto en otras prácticas, en otras enseñanzas, en otras predicaciones que nada tiene que ver con el Evangelio. Entonces, después de haber estudiado esto, vuelvo a hacer la pregunta: ¿quién es el mentiroso? El mentiroso es aquel que presente otro plan o método para la salvación de toda la humanidad, algo diferente al método ya revelado en las Escrituras. El único método, hermanos, desde el principio de la humanidad ha sido siempre Jesucristo. En Jesucristo se cumple la salvación de todos los hombres que creen. Pero esta desviación del plan de Dios lo encontramos desde el principio de los tiempos. Satanás siempre ha tratado de desviar a la humanidad del perfecto plan de Dios.
Fíjense que en el Antiguo Testamento, en Génesis, creo que Génesis capítulo 4, del 1 en adelante, habla de la historia de Caín y de Abel. Vamos a leerlo. Mire, vamos a Génesis y vamos a leer este capítulo. Vamos a leer unos versículos solamente. Capítulo 4 de Génesis, y dice así: conoció Adán a su mujer Eva, o sea, tuvo acto sexual con ella, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. 2. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. O sea, ambos, tanto Abel como Caín, tenían oficios honorables. Se ganaban su vida honradamente. 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. O sea, Caín le estaba ofreciendo a Jehová su labor, su esfuerzo, el esfuerzo de sus manos. 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y mire esto: y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. O sea, Dios aceptó la ofrenda de Abel porque era un tipo de Jesucristo. Sin embargo, la ofrenda de Caín no la aceptó porque era un fruto, un tipo de sus esfuerzos. Y Dios no acepta nada de lo que nosotros podamos hacer para ser salvos, para recibir perdón de nuestros pecados. Dios solo acepta a aquellos que han aceptado a su Hijo Jesucristo. Por eso es que Dios aceptó la ofrenda de Abel, que hablaba de Jesucristo, hablaba del Mesías, hablaba de esa oveja, de ese cordero que iba a ser ofrecido en la cruz del Calvario. O sea, de que aquí tenemos un ejemplo de lo que es un hombre religioso del mundo y un hombre que es de fe verdadera. Caín, el hombre religioso, el hombre del mundo, que quiere llegar a Dios con sus esfuerzos, con sus habilidades, con su manera, su estilo. Quiere llegar a Dios diciendo: yo sé cómo llegar a Dios. Pero tenemos aquí a Abel que dice: no, es a la manera de Dios, es a través de Jesucristo, es a través de esa ofrenda. Alabado sea el nombre de Jesús. O sea que este problema ha estado vigente desde los tiempos antiguos. Y hoy en día el hombre sigue haciendo lo mismo. Se sigue comportando igual. 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Dios no tiene respeto por ningún camino de salvación, aparte de Jesucristo y la obra en el Calvario. Dios rechaza todos los caminos. Dios solo acepta un camino: Jesucristo. Lo que llenó de paz a Abel, llenó a Caín de ira. O sea, la mente carnal muestra enemistad contra toda la verdad que alegra y satisface el corazón del creyente. Abel se llenó de paz, Caín se llenó de odio. Y hoy sucede lo mismo. ¿Cómo arremeten contra nosotros los verdaderos cristianos? ¿Cómo nos insultan?
cómo nos persiguen, cómo nos odian, porque nosotros seguimos a la verdad, seguimos a Jesucristo. Y eso nos llena de paz, de gozo, de alegría, de seguridad, porque estamos siguiendo el camino de Dios. Gloria a Jesús. Número 6. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Muchos dependen de las obras, de la misma manera que Caín. 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. 8. Y dijo Caín a su hermano, Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y eso es precisamente lo que hace la religión: matar a las personas, matar al verdadero creyente. La religión no salva, la religión mata, la religión destruye, la religión está llena de odio. Gloria sea el nombre de Jesucristo. Y hoy día existe lo mismo, siempre ha existido lo mismo. Las personas quieren servir a Dios a su forma. Ellos razonan y sacan sus propias conclusiones. Y ellos dicen: bueno, este es el mejor sistema, voy a servir a Dios a mi sistema. Pero yo tengo un familiar que por mucho que le enseño, no acepta estas verdades que yo les he hablado a ustedes. Pero sin embargo, él sí acepta todas las otras que les enseña el mundo, que le enseña la escuela, que le enseña la universidad, que le enseñan sus amigos, que le enseña la televisión, el canal de Discovery. Y él dice: yo soy inteligente, yo voy a creer en Dios de acuerdo a lo que acepte mi inteligencia. Y así hay muchos que se irán al infierno. Como dice la palabra de Dios: profesando ser sabios, se hicieron necios. Romanos 1:22. Entonces, podemos afirmar sin lugar a dudas que todas las religiones del mundo son una mentira, sin futuro, sin vida y sin Dios. Ellos están practicando y creyendo en algo sin fundamento. Y si siguen en ese sistema de creencias, se perderán por la eternidad. Y al morir, abrirán sus ojos en el infierno. Por eso hay que predicar, hay que enseñar, hay que hablar, hay que amonestar para evitarle el infierno a muchos. Mire, hoy día hay muchos que han adoptado por no creer en nada, pero sí creen en la ciencia, en los avances, en la tecnología, y ellos piensan que el hombre se desarrollará tanto que alcanzará la vida eterna. Este sistema es el nuevo Dios de esta sociedad moderna. Y yo conozco muchos que creen así. Dicen: no, yo creo en la ciencia. La ciencia, el hombre ha avanzado tanto y va a llegar tan lejos que el hombre mismo va a buscar la cura para vivir por la eternidad. ¡Qué ignorancia! ¿Cuáles son sus creencias, sus logros, los avances tecnológicos y científicos? Ellos dicen: lograremos, dicen ellos, la perfección del hombre, la salud total del hombre, la vida eterna del hombre, dicen ellos. Y estas son las mentiras que Satanás y sus demonios han logrado establecer en esta moderna sociedad. Y esto lo habla la Escritura. La Escritura dice: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos, o sea, de los que no creen.
Y esto es una ceguera voluntaria porque ellos deciden no creer, no deciden investigar. Creen ya lo que les han metido en sus mentes. Para que no vean la luz, Cristo es la luz, del glorioso evangelio de Cristo, el mensaje del sacrificio de Jesús. Ese es el glorioso evangelio, el cual es la imagen de Dios. Solo Jesús es la imagen de Dios. Esto usted lo puede encontrar en 2 de Corintios 4:4. O sea, hermano, para resumir esto, no hay alternativa. O es por el evangelio de Jesucristo o es la muerte eterna. No existe otro método o otro sistema. Es solo por Jesucristo. También hay muchos que dicen, y me lo han dicho a mí cuando yo les hablo, bueno, no me interesa lo que me sucede después de la muerte. Total, no voy a sentir nada. Dicen, voy a vivir ahora mi vida, voy a gozar y después de muerto se acabó. Pero el problema es que nosotros, o sea, todos los hombres, todas las personas, somos seres eternos y viviremos con Dios por la eternidad o seremos lanzados al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Esto dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Somos seres eternos. O vamos a vivir con Dios por siempre, o vamos a vivir en el lago de fuego y azufre, lleno de eso, de demonios, de delincuentes, de asesinos, de falsos profetas, de la bestia. Yo me imagino eso, ¿cómo será eso? Ni me quiero imaginar. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos ha dado esta vida para que tengamos una oportunidad de conocer a Jesucristo. Y tenemos solo esta vida, no va a existir otra vida, que nosotros vayamos a encarnar en otra persona, eso no existe. Eso es una enseñanza asiática que no tiene fundamento ninguno. La Biblia dice que tenemos solo una vida y después de esto es juicio. Es en esta vida que tenemos que tomar la decisión. Después de muertos ya nada podremos hacer. Estaremos perdidos por la eternidad, maldiciendo a todos los que no nos alertaron. Estaremos llenos de culpabilidad y dolor por la eternidad. Y esto es si no aceptamos a Jesucristo. Y Jesús nos enseñó esto, este preciso tema ahora que yo le estoy dando, estas últimas palabras. Jesús lo enseñó en la parábola del rico y Lázaro. Y yo le voy a leer esto para terminar el tema y se lo voy a leer rapidito y no voy a dar mucha explicación en este tema porque de lo contrario me voy a tomar mucho tiempo. Yo llevo ya 54 minutos enseñando esta palabra. Pero vamos a leer rapidito. Lucas 16, 19, 31. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. En los tiempos del ministerio de Jesús, los judíos, ellos enseñaban y llegaron a la conclusión que la riqueza era el favor de Dios y que la pobreza era la maldición de Dios. Por lo tanto, esta ilustración que yo le estoy dando aquí, dada por Cristo, deshizo, derrotó, rompió la falsa doctrina de que ellos creían que en que Dios, si la persona tenía monetariamente dinero, que era bendecida por Dios. Y hoy día gran parte de la iglesia sigue creyendo lo mismo. Si tú eres pobre, ellos dicen tú eres maldecido por Dios. Si eres rico, eres bendecido por Dios. Eso es lo que enseñan muchos hoy. Por supuesto, Jesús
al enseñar esta parábola, esta historia, rompió con eso. 20. Había también un mendigo Lázaro, llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Esto es una historia que verdaderamente pasó y que Cristo la cuenta para que el hombre tema a Dios. Este hombre rico veía a Lázaro constantemente, pero nunca le ofreció ayuda, ya que ellos pensaban que los pobres estaban o eran maldecidos por Dios. Gloria a Jesús. Y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Este hombre no solo era pobre, también estaba enfermo. Y mire, cuando yo estaba preparando este tema, y yo leí este versículo 21, que dice, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Cuando yo leí este pasaje, yo caí en llanto, empecé a sollozar, y le pedía perdón a Dios, porque cuántas veces nosotros hemos visto la necesidad allá afuera, los hemos visto enfermos, pobres, y no hemos hecho nada. Los hemos apartado. Y cuando yo leí esto, yo caí y empecé a llorar y decirle, perdóname, Dios mío, perdóname y ayúdame a que yo sea diferente, a que tome en consideración a los pobres, a los enfermos y a los necesitados. Y este tipo de personas los vemos todos los días. Todos los días yo veo a una persona abandonada en la calle, una persona pobre, una persona enferma, todos los días. Gloria a Jesús. Imagínense, hermano, usted no se adapta al evangelio de hoy día de la prosperidad. Esto no se adapta a este evangelio. O sea que hoy en día, que es lo que te hablan solo de dinero, de salud, de prosperidad. Sin embargo, este hombre sí estaba adaptado al molde de Dios. El pobre. Porque usted verá aquí cuando termine la historia, el pobre vemos, y el enfermo vemos que es el bendecido por Dios. Sin embargo, el rico que vivía súper bien toda su vida fue el que no agradó al corazón de Dios. No porque era rico, sino porque aparentemente rechazó la fe. Y este pobre, aún en sus condiciones, aceptó la fe. 24. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. O sea, el paraíso de esos entonces. Cuando el creyente muere, su alma y su espíritu son acompañados por ángeles hasta la presencia de Dios. Y sigue diciendo el versículo, y murió también el rico y fue sepultado. O sea que tanto uno como el otro morirán. 23. Y en el Hades en el infierno, alzó sus ojos. Y Jesús aquí ahora nos enseña una doctrina del infierno, que existe un infierno eterno. Además también nos enseña que el alma y el espíritu van inmediatamente al infierno o al cielo en la muerte. Y que hay total conciencia. O sea, que se siente, que usted va a estar consciente de lo que está sucediendo. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, fíjate, se siente, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. El paraíso, antes que Jesucristo muriera, estaba separado por un gran abismo. El infierno estaba de uno al lado y el paraíso momentáneo estaba del otro lado. Ahí iban todos los santos del Antiguo Testamento. 24. Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Ya era demasiado tarde. 25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida
y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. 26. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá pasar acá. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre. O sea, tenía temor por su familia que fueran a ese lugar. 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Un lugar de tormento terrible. 29. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Tienen a los predicadores ahí, oigan lo que dicen los predicadores. 30. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos se arrepentirán. Mira, unos días después, fíjate si esto es falso, que unos días después, el Señor Jesucristo resucitó a un hombre que estaba muerto por 3 días, llamado Lázaro. Y muchos de los que vieron que Jesucristo lo resucitó y que vieron a Lázaro vivo, no creían en Jesucristo. Muchos creyeron, pero otros no. O sea, que esto no es una prueba para que las personas crean. 31. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer después de oír este mensaje? Usted es quien decide por su vida. Tome la correcta decisión. Sea inteligente y no pierda más su tiempo. En una ocasión le preguntaron a un predicador, que si todo lo que la Biblia dice es falso, que si todo lo que le está predicando es falso, entonces, ¿qué va a pasar con él? Dice el predicador, bueno, lo habré perdido todo. Nada, morí, ya se acabó todo. Y el predicador le preguntó al que le hacía la entrevista, ¿y qué si todo lo que digo es cierto? Que yo voy a ganarlo todo, pero usted lo perderá todo. O sea, que nos conviene creer. Porque si todo esto es verdadero, y cuando usted crea, usted va a ver que todo esto es verdadero, porque el Espíritu Santo le va a dar testimonio, usted va a creer de una manera poderosa. Usted al final va a salir ganándolo todo. Pero si no cree y lo rechaza, pues al final usted lo perderá todo. Bendiciones. Terminamos este estudio de hoy. Que pasen un maravilloso día. Amén.